Vamos a ver si podemos hacer esta conversación en vivo. No podemos. No, está bloqueado nuestra cuenta School of Lab. Ahora estábamos recién hablando con la Cami por acá, por mi cuenta personal y la de ella, y se cayó, se cortó todo esto. Así que, a ver, vamos a ver si podemos eh, invitar a la Cami a hablar acá. A ver, Cami, si nos funciona ahora. Ay, a ver si ahora se Oye, puede. esto solo me dice, es muy importante que hablemos lo que queremos hablar. ¿Por qué nos cortan? ¿Qué está pasando? Impresionante, impresionante. El control. Se vienen unos días. Esto que veníamos hablando, no sé, yo me acordaba que a fines del 2019, me acuerdo de haber tenido en este mismo espacio gente que venía obviamente físicamente a meditar y conversar con nosotros. Bueno, tú también viniste varias veces a las meditaciones, pero me acuerdo particularmente un grupo de gente que venía todos los días en la mañana, nos juntamos todos los días, 7 días a la semana, llegaban como a las 8 de la mañana y juntábamos a meditar y después tomábamos desayuno. Y entonces, obviamente, con tantos días y tanta conversación y tanta meditación, bueno, empezamos a conversar estas cosas, ¿no? Y una de las cosas que yo me acuerdo que contaba por ahí, por octubre, no, septiembre del año 2019, les decía el 2020 va a cambiar todo. Eh, y en verdad como que a mí se me olvidan a veces las cosas que digo, pero de repente me acuerdo nomás. Po. Bueno, obviamente el 2020 cambió todo, pero también el 2020 empezamos a hablar de lo que iba a empezar a suceder y ahora está empezando a suceder. Ya lo está Y pasando. hoy día, o sea, ayer, o de hecho con las elecciones de Estados Unidos, de hecho se gatilló todo esto, de hecho yo creo que mejor ni hablar de ese tema porque ahí sí que no censuran. Nos van a Eh, cortar. pero bueno, entonces estoy tratando de rellenar un poquito a ver si aguanto un poco la conversación, po. Y si no, lo que vamos a hacer, para los que sea que nos puedan estar siguiendo todavía, vamos a hacer, no nos vamos a dar por vencidos. Somos testarudos y Jamás, perseverantes. Y si no jamás. fuera así, no estaríamos donde estamos. Pero vamos a transmitir por el canal de YouTube Mm. de School of Lab la conversación, a ver si nos funciona. Y si no, Cami, eh, nada, pues, la tratamos de hacer otro día nomás, pues. Sí, la información está muy importante entregarla, así que se tiene que entregar. Hola, Carito. Carolina, sí, la Caro Díaz. Bueno, entonces, lo que íbamos a hablar hoy día tiene varias formas de conversarlo. Yo hace un par de semanas, o algunos días, ya no sé, pero no fue hace mucho rato, recibí como este mensaje de los nuevos códigos de liberación mental. Y que el Ujú. otro día lo experimentamos un poco ahí cuando hicimos la meditación grupal contigo y con los otros activadores que estaban presentes el miércoles. Y, se notó, o sea, yo también lo noté, como algo cambió en mí. Oye, tengo el ojo colorado. ¿Sabes lo que estaba haciendo recién antes de venir para acá? ¿Qué? Me estaba bañando en la tina con mi hijo. ¿Te cayó Entonces, champú? puse burbuja, entonces teníamos la tina llena de burbujas, po. Entonces, estábamos con unos monitos estos plásticos que como que tiran agua, entonces nos estábamos tirando agua todo el rato, entonces me entró jabón, champú, espuma, bueno, en eso está ahí. Bueno, ando medio errático, Todos. además. Yo también. Vamos a explicar el por qué erratidismo también. Bueno, entonces lo que vamos a hablar tiene que ver con la liberación mental, que tiene que ver con las programaciones, que tiene que ver, como tú dijiste en el intento número 2, las creencias limitantes, pero también con un aspecto que quizás es un poquito más difícil de comprender, o quizás la gente, el ego en realidad, la estructura no quiere permitirnos ahondar en eso, que tiene que ver con cómo estas formas de energía, que Ujú. vamos a conversar un poquito más, de alguna manera nos manipulan. O sea, literalmente Nos controlan, nos nos controlan atrapan. y como la ley del universo es que nosotros creamos en base a lo que vibramos, ¿ya? Más que no necesariamente solo lo que pensamos, sino que la vibración completa del ser integral
Entonces, si alguien empieza a controlar nuestra forma de pensar y la forma en que sentimos, porque si ambas dos cosas de alguna manera están bajo algún poder externo a nosotros, nuestra experiencia personal termina siendo una experiencia que manifestamos que es totalmente, o no totalmente, pero en parte controladas por otras cosas. Exacto. Entonces vamos a hablar un poco de todo esto, Gran tarea. porque en lo personal lo vengo viendo hace varios meses, pero es algo que nos tiene atrapados al planeta completo. Si tuviera que decir qué es lo más importante hoy día para la humanidad, diría que una de las cosas es comprender la dimensión de lo que vamos a estar hablando ahora, Ujú. empezar a darse cuenta que es real, que existe y cómo nos afecta. Porque si no sabemos de esto, no podemos salir de esto. O sea, Exacto. el universo se estructura en base al conocimiento y de ahí, bueno, cada uno hace algo con ese conocimiento y ahí es donde está el poder. Entonces, tenemos que aprender de ciertos temas. Y uno tiene que ver con todo este mundo astral, toda esta cuarta dimensión, todas estas formas de pensamiento que nos controlan. Ujú. Entonces, eh, ¿cómo partimos con esto, Cami? ¿Cómo ¿Qué querí? desarmamos esta maraña? Mira, partamos, te propongo algo, porque como tú lo mencionaste y tú justo hiciste un podcast que vamos a hablar también un poco de lo que tú estás haciendo. Ujú. Hiciste, no me acuerdo, el primer podcast o el segundo es de Segundo, creencias limitantes. sí, El el segu- último capítulo que el- saqué es de creencias limitantes. Entonces, podemos partir un poco por eso, porque finalmente todo termina siendo una creencia. El tema Ujú. es cómo tú creas esa creencia, que es la parte detrás que es un poquito más como ciencia ficción. Exacto. Pero si quieres, cuéntanos un poquito de el tema de las creencias limitantes, cómo tú lo experimentas, cómo lo ves, qué es, y bueno, y quizás cómo podemos manejar ese mundo un poco, y ahí empezamos a tener una conversación. Mira, todo, yo he empezado a indagar en este mundo de las creencias limitantes y como decís tú, de energías interferentes en las personas, mientras empecé a hacer sesiones con personas y empecé a ver como todo lo que los atrapaban, como estos hilitos que entraban en la persona, amarraban a la persona, cegaban a la persona y sostenían a la persona en esta creencia y en esta cajita, ¿verdad? De yo soy esto y solamente esto. Y de hecho es más que yo soy, es el yo no soy. Yo no soy suficiente, yo no soy digna de ser amada, yo no puedo lograr estos objetivos, estoy sola. Y en verdad las creencias limitantes son infinitas. Pero me empecé a dar cuenta, si bien se me presentaban en mi conexión con las personas un número infinito de distintas creencias limitantes, me di cuenta que todo surgía a raíz de como un desalineamiento de nuestra verdadera esencia. Nuestra verdadera esencia es una esencia amorosa, es una esencia que se reconoce, como digo en el podcast, como una presencia divina. Nosotros somos Dios. Eh, y todo eso que nosotros creíamos que estaba fuera de nosotros está dentro de nosotros. Entonces, y puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo el universo, puedes llamarlo espíritu, puedes llamarlo divinidad, como quieras llamarlo. Aquí el nombre no es lo que importa, sino que es el reconocer que esta fuerza creadora somos nosotros. Y por lo tanto somos perfectos, somos completos, nada nos falta. Y todo lo que estamos viviendo está perfecto para nuestro aprendizaje. Y me empecé a dar cuenta entonces que las personas estaban desviadas de esto, porque cuando estamos en centro, cuando estamos conectadas con esta esencia, cuando somos mente y alma trabajando juntos, ¿verdad? Corazón y cerebro, por así decirlo, pensamientos y alma, todo alineado, nos empezamos a dar cuenta, pero ¿por qué estoy creyendo de que yo soy, que no soy suficiente o no me creo digna de ser amada? Como me empiezo a cuestionar y me empiezo a preguntar por qué toda mi vida he vivido creyendo de que no soy fuerte, de que yo no puedo lograr lo que me propongo, de que vivo en carencia y no en abundancia. Y las creencias limitantes son infinitas y por lo tanto de distintos tipos de temas. Entonces así me empecé a dar cuenta de este tema y coincidentemente yo todos los capítulos que lanzo en mi podcast tenéis que hablar de esto
lo siento, lo empiezo a grabar, lo edito, lo subo, es así. Y coincidentemente yo ese capítulo lo grabé en el mismo momento en que a ti te llegó este mensaje de que es necesario liberarnos de estas programaciones mentales. Y yo creo que es porque es algo que la mayoría de las personas que estamos tratando de vivir en conciencia estamos recibiendo, porque es un paso que tiene que dar la humanidad, porque estamos atrapándonos a todos, nosotros mismos, solos, sin darnos cuenta, si es que no somos conscientes de estas creencias limitantes, estamos viviendo atrapados y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta que si es que yo estoy creyendo a lo profundo de mi ser de que no soy abundante, por lo tanto todo esto que se va a manifestar afuera de mí me lo va a demostrar y va a ser un ejemplo, un espejo. Y yo lo veo desde el interior en mí, lo veo en el interior con la gente con la que vivo, lo veo en el interior con la gente que amo y con la que no vivo, y lo veo en el exterior en el colectivo. Revueltas sociales, problemas de pandemia, lo que sea. Está todo ahí pasando y se está expresando. Entonces siento que es algo que se nos está pidiendo darnos cuenta. ¿Qué te está limitando? ¿Qué te está impidiendo ser este ser que está en presencia y que se reconoce como perfecto y que se reconoce como completo y que se reconoce como divino y que se ama profundamente? Y que por lo tanto sabe de que todas esas otras creencias son cosas que vinimos adquiriendo cuando no éramos niños, o mochilitas que quisimos acarrear cuando nacimos en esta vida y dijimos, ya, esto es algo que yo voy a trabajar en esta vida, como Camila Cornejo. Y también mochilas que nos pasa al colectivo, que eso es uno de los más importantes y que nos cuesta salir. Entonces, esto es como que la imagen con la que yo me empecé a enfrentar. Yo no soy experta de las creencias limitantes, pero sí es algo que trabajo con las personas en las activaciones, en las sesiones, porque te diría yo, que el gran punto que hace que la gente empiece a vivir desde el corazón y que se dé cuenta, oye, he estado viviendo toda mi vida encerrada por mí misma o por mí mismo. O, si ya vamos a un punto más profundo, por un estado influenciador, que si es que no somos poderosos y si no estamos en nuestro centro, vamos a dejar que nos influya. A través de las noticias, de la música, de lo que comemos, de lo que leemos, de las conversaciones que tenemos con otras personas que quizás no están tan conscientes, y así la lista continúa. Entonces, eso diría yo que es como la superficie, y que es quizás lo más fácil de agarrar, para empezar después a entrar a deshilachar este gran tema, porque es un tema súper importante. ¿Qué es lo que nos va a Sí. liberar? Yo creo, bueno, sí, por el tema de las creencias, la parte buena de conversarlo desde las creencias limitantes es que es como algo súper racional, razonable y también poco debatible, porque y se sabe por la psicología y por donde tú queráis, que de alguna manera uno tiene un set de creencias y esa es tu estructura que determina tu forma de ver las cosas y por tanto determina tu personalidad. O sea, por eso hay gente que se enoja o se molesta por un evento y otras personas tan felices por ese mismo. Entonces el tema viene, bueno, por un lado es entender que toda nuestra configuración mental que nos permite experimentar conscientemente la realidad está filtrada por creencias. Entonces hay que tratar de empezar a entender que lo que yo veo, percibo e interpreto en la realidad está filtrado por el set de creencias. Exacto. Por tanto, para mí lo primero que yo derivo de esa forma de ver la realidad es que obviamente todo el mundo tiene un set de creencias distinto porque tiene una experiencia diferente. Entonces, lo primero es, para mi gusto, es, bueno, no puedo juzgar al resto porque no piensen igual que yo, porque obviamente son seres distintos. Entonces ahí viene, lo primero es empezar a aceptar que todos podamos tener opiniones diferentes. Ahora, lo importante, partiendo del tema de las creencias limitantes, bueno, ¿cómo las podemos trabajar para liberarnos de ellas? Y mi experiencia personal, y te voy a preguntar también un poco cómo tú las trabajáis quizá, pero mi experiencia personal es que es súper fácil liberarse de ellas. Eso, quien no crea en esto es porque tiene una creencia limitante que le dice, no, yo no puedo dejar de Yo creer no en puedo. esto. Yo estoy O acá es atrapada. súper difícil. Es una creencia más, ¿no? Entonces, la primera creencia que hay que de alguna manera desprogramar es esto es difícil, ¿ya? No. Programar tu mente es súper fácil porque es tu mente.
El tema es que a veces creemos que la mente es una cosa ajena a nosotros y tiene como un piloto automático, que ese es el ego, la personalidad y todo ese cuento. Entonces, lo primero es fácil, ¿ya? No escuchen a nadie que les diga, no, esto es tremendamente difícil. No, lo primero es empezar a darse cuenta que esto es una cosa fácil. Ahora, ¿cómo hacerlo? Requiere, bueno, primero creer que es fácil y segundo, el tener el coraje y la disciplina de enfrentar el análisis de cuáles serán mis creencias. El verte a ese espejo, ¿verdad? Yo siempre le digo eso a las personas con las que conecto. Te tienes que ver a ese espejo. Todos nos tenemos que ver ante ese espejo. El ser valiente y decir, eh, ya, tengo una creencia de que siento que la gente que me quiere me abandona. Bueno, ahí tengo un tema con el abandono. Bueno, pero ¿de dónde viene ese tema del abandono? ¿Por qué creo yo que soy fácil de abandonar? Porque es empezar a escarbar, 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 y va a ir profundo, y va a ir súper profundo. Y claro, es súper fácil no querer ver, andar viviendo así, con los ojos cerrados, con los oídos tapados, con todo tapado. Pero la Hay vida que ser valiente. consciente es el de ser valiente, es el decir yo me amo y yo quiero liberarme y por lo tanto verte ante ese espejo. Ese es el primer paso, como dices tú. Ser valientes, tomar coraje y vernos ante ese espejo de nuestra alma. Es ver nuestras sombras y abrazarlas. Y yo diría que una de las cosas como fáciles de empezar a trabajarlas, por ejemplo, es esto. Porque esto te va a enseñar absolutamente todas las limitaciones que tenemos. En el instante en que uno empieza a enjuiciar a alguien o cualquier cosa, ese es una creencia limitante instantáneamente y 100%. Entonces, cada vez que ustedes se pillen que van, uy, no, lo que están hablando estos dos, están locos. Bueno, ¿por qué estamos locos? A lo mejor no estamos locos, hay una creencia ahí detrás. Entonces, cada vez que hay un enjuiciamiento, un juicio, una puntada de dedo, oye, esta persona nada que ver lo que está diciendo, ahí hay un juicio. Un juicio es la forma en que nosotros interpretamos una creencia con la cual estamos interpretando un evento que es neutral, porque todo en la existencia es neutral, las cosas pasan nomás, ya no son ni buenas ni malas. Quien dice que son buenas y malas en nuestra mente, la dualidad de nuestra mente, lo que llamamos quizás la estructura del ego. Entonces, cuando nos pillemos y se pillen enjuiciando a alguien o algo, deténganse y digan, a ver, espérate, ¿qué es lo que está detrás de esto? ¿Por qué me estoy enjuiciando a mí o estoy enjuiciando al otro? Entonces, si uno empieza a hacer un análisis racional, digamos, de empezar a discernir, uno va a encontrar alguna forma de explicación. Decir, ok, para yo estar diciendo que la Cami es esta y esta otra, bueno, quizás es porque yo soy eso y eso otro. Entonces ahí viene este concepto de la proyección, que también es una segunda cosa muy buena de saber, que nosotros todos los humanos proyectamos en el otro y en las circunstancias lo que nosotros no queremos aceptar de nosotros mismos. Entonces sí, te ves enjuiciando, lo segundo es, ¿qué es lo que estás tratando de decir del otro o de ti mismo? En el caso de ser uno mismo, quizás es un poquito, no sé si más fácil, pero se puede identificar, porque quiere decir que estamos proyectando algo en lo cual nosotros no queremos ver, algo que no queremos reconocer de nosotros. Por ahí se pueden desarmar rápidamente la gran cantidad de cosas que nos tienen atrapados y nos limitan. Así de simple. Pero probablemente la mayoría de las personas no saben de esto, no saben cómo las reglas del juego. Primero, las personas tienen que entender que la idea de este mundo no es enjuiciar a los otros, sino que es aceptarnos y aceptarlos y amarnos, ¿no es cierto? Amarnos compasivamente. Claro, entonces si uno entiende que uno no viene a enjuiciar y tratar de defender su punto de vista, porque eso es simplemente miedo, carencia, falta de amor propio, bueno, entonces están las cosas súper claras. Todo lo que enjuicias es un programa que tienes que analizar. Y luego de analizarlo, ver el por qué lo estás haciendo y qué es lo que estás tratando de decir detrás de eso y simplemente aceptar eso, mirarlo, amarlo y en mi experiencia la transformación se hace automática. Instantánea, instantánea. No hay que hacer cosas muy mágicas. No, es querer verlo. abrázate, perdónate. Es lo mejor que uno puede hacer, porque a través del perdón existe la liberación, la transformación. Sí. Oye, me están escribiendo, pero yo no veo, es que no veo lo que escriben Ya, mucho, así yo que leo, espérate.
por si hay alguna pregunta que hagan, o pueden apretar el símbolo de pregunta que está allá abajo y así aparece bonita y grande la pregunta si tienen algo o algún comentario que quieran. Ya, Seba 10 creo que leí bien, dice, así es, identificar, observar y poner a prueba cada creencia, eso es demasiado importante. La Lorea Valdés dice, anoche justamente me di cuenta que este tema está muy presente en mí por algunos hechos que me han ocurrido. Miraba el dibujo de la persona agachada dentro de la caja, uno que más siempre me acuerdo de ese dibujo que vimos cuando uno hace la formación de School of Love, ahí estamos, el humano se dibuja en una caja y se queda ahí atrapado, ¿verdad? Eso es, eso es. Así Y, es. y hoy día estamos atrapados en una forma de pensamiento colectiva planetaria, Ujú, ujú. en la cual tenemos que hacer el esfuerzo de salir rápidamente. Dentro de lo Vamos, posible. vamos a ver cómo vamos a llevar la conversación para allá. Ujú. ¿Y cuál es tu experiencia con respecto al trabajo de las creencias limitantes? En algo así en breve quizás, pero explicando un poquito cómo tú lo ves o si es similar a lo que estaba contando yo, cómo lo trabajas para liberarlas o para cambiarlas. Yo personalmente, ¿Sí? sí, a ver, yo personalmente, es muy lindo hablar de este tema porque es algo que yo hago todos los días y las personas con las que hablo, de hecho, mi círculo de amigos junto School of Love saben, que porque yo siempre comunico, que he pasado, por ejemplo, un par de semanas relativamente más densas, que es por lo que todo nos está pasando, ¿verdad? Como colectivo también. Uno no es ajeno a eso solamente porque se desempeña dentro de este mundo. Y lo primero que me doy cuenta es que cuando caigo en inconsciencia personalmente, empiezo a comunicar de manera en desamor, ya sea hacia afuera, hacia un otro, hacia otras personas, soy más reactiva, o conmigo misma, cuando me empiezo a enjuiciar. ¿Por qué reaccionaste así? ¿Por qué te elegiste eso a esta persona? ¿Por qué estoy pensando así? Estáis súper densa toda esta semana, entonces empiezo. Y siempre hay un momento, porque yo ya he hecho un trabajo de tratar de vivir mi vida más conscientemente, siempre hay un momento en donde una parte de mí dice como, wow, para, como que ya, Cami, ya lleváis 2 días así, ya lleváis una hora así, ya lleváis una semana así, da lo mismo el tiempo, pero es hora de hacer ese corte. Y cuando llega ese momento nunca es fácil, por mucho que uno trabaje en esto, porque es trabajar con tu ego y abrazar a tu ego dolido, ¿verdad? Entonces me doy cuenta, trato de parar como esa cháchara mental autodestructiva y empiezo a entregarme amor. Y ese entregarme amor puede ser, hoy día ponte tú, tomo la forma de escribir. Y literalmente tuve una conversación con mi cuaderno. Y yo sé que no era mi cuaderno, yo sé que al final tuve una conversación con mi alma en donde empecé a escribir todo lo que me estaba densificando, pero es que yo que no, en este lugar, con estas personas, no sé qué, bla, 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 y de repente, pum, se filtra una frase que me estaba haciendo una pregunta a mí misma. Y dije, ya, y aquí voy a seguir yo soy buena para escribir, y voy a seguir este hilo de pensamiento, y empecé a tener esta conversación. Eh, Eso me ayuda mucho, transmutar y botarlo a un cuaderno, meditar, hacer trabajo pranayama, hacer trabajo de respiración profunda. Gracias a Dios tengo conocimiento relativo por mi background de profesora de yoga o también con ustedes en School of Love, de que existen ciertos trabajos de respiración que te ayudan a transmutar profundamente. Eso los hice hoy día. Cuando me siento densa, cuando llevo un periodo denso de más de un día, me propongo hacer algo de movimiento. Para mí el movimiento me ayuda profundamente. Si es salir a caminar, aunque aquí esté nevando, muerte de frío, voy a salir a caminar, o me voy a despertar en las mañanas, voy a hacer yoga, pero como no yoga riguroso, sino que simplemente moverme, lo que me fluye del cuerpo. Hoy día, por ejemplo, trabajé todo lo que son mis chakras inferiores, que tienen mucho que ver con el tema de la densidad y de soltar creencias que están pasando en el mundo menos sutil, el más concreto, ¿verdad? Y fue profundamente reveladora esa experiencia. Pero siempre toma formas distintas cómo yo trabajo las creencias limitantes, pero sí o sí es reconocer en este momento de ajá que me llega como de claridad y amarme, a pesar de que sea difícil amarme en ese momento, porque estoy con la chachara mental autodestructiva, estoy eh, densificada por pensamientos hacia un otro que en verdad son hacia mí, y darte cuenta de eso siempre es difícil. Entonces, hacerme naná y hacerme cariño, aceptar que esto está pasando,
para mí es lo fundamental. Y eso lo digo también en el podcast que hice. O sea, el paso final para mí de liberación de la creencia limitante es perdonarte. Es perdonarte que se haya generado esta desviación, como digo yo, esta desviación de tu esencia. Porque a través del perdón es la manera en que vas a volver a alinearte y reconocerte en este ser perfecto, completo, y que eres divino, divino y merecedor del amor más profundo que viene de ti para ti. Así es como lo hago yo. O la otra también es ir a una terapia energética, como las activaciones, ¿verdad? Que hacemos, pero así en el día a día lo hago así. Y no es fácil. Sí, yo creo que mi experiencia por lo menos es que, por ejemplo, con las cosas que hacemos o que puede hacer otras personas, pero con las activaciones o con trabajos de energía, de programación cuántica, hay mil formas de decirlo, pero todo este tema medio digamos, del manejo de las energías, uno puede trabajar ciertamente las creencias limitantes, pero hasta cierto nivel. Esto igual que el tema que vamos a empezar a conversar ahora pronto, que es que eh, u- cuando uno busca ayuda de alguien, ¿no es cierto? Si la persona, el terapeuta, el sanador, es una persona que realmente sabe lo que está haciendo y está trabajando bien alineado con el propósito divino, sabemos que no podemos violar el libre albedrío de la persona que estamos atendiendo. Exacto. Entonces, la verdad es que uno con el manejo de las energías en un espacio terapéutico, uno puede liberar una gran cantidad de patrones energéticos y creencias limitantes de una persona, mucho más de lo que probablemente la mayoría de las personas creen. Lo que no hacemos es liberar aquellos patrones energéticos o creencias limitantes que la persona tiene que vivir por definición de la experiencia álmica de la razón por la cual vino a la Tierra. Así es. Entonces, eso es un trabajo que solo se puede lograr a través un poco de lo que tú estás describiendo, que tiene que ver con la introspección, con el Ir hacia autoanálisis, sí. con el sentirse, el conocerse, el ir hacia adentro, el alinearse. Y porque solo en el autoconocimiento uno puede empezar a percibir esto que hablábamos un poco en la reunión de los activadores el otro día, percibir la frecuencia del alma de uno. Entonces, en la medida que uno va entrando en meditación, entrando en introspección, en autoconocimiento, uno va haciéndose una idea mejor de lo que uno es y para qué vino. Esa es la vibración del alma. Entonces, al ir sintiendo eso, uno va entendiendo la forma vibracional, no sé cómo llamarlo de otra manera, con la cual uno puede ir comparando los condicionamientos mentales, las formas de pensamiento y entendiendo las vibraciones que son desarmónicas. Sí. Entonces, lo primero, diría yo, resumiendo un poco lo que estamos hablando, es que es súper fácil desprogramarse de creencias limitantes. Primera cosa, ¿ya? Para que no piensen que esta cuestión es difícil. Es demasiado importante hoy día, ¿ya? Y de aquí para adelante, y estar atento a este tema. Es clave para el planeta y para todos los que estén y puedan escuchar esto. Es demasiado importante, quizás una de las cosas más importantes en el planeta Tierra en este momento tan relevante que estamos viviendo. Lo primero es fácil eliminar creencias limitantes. Lo segundo es lo que yo un poco voy a resumir un poco, y tú me agregas si se me olvidó algo, pero va a ser un resumen. Lo segundo es una vez que sabemos que el tema menos fácil es tener la intención, obviamente, de querer trabajar las creencias limitantes, porque hay mucha gente que no está ni ahí, vive su vida tal como le apetece, y está súper bien, es respetable, pero si tú eres de esas personas que quieres superarte, quieres ser mejor persona, quieres tener una vida más feliz y quieres probablemente conectarte más a tu espacio espiritual, entonces tienes que querer hacer el trabajo. Entonces, al querer hacer el trabajo, lo primero es cómo empiezo a descubrir mis creencias limitantes. Mi simple ejemplo que decía es, cada vez que tú enjuicies algo a una persona o a ti mismo o a una situación, detrás de eso hay una creencia limitante, porque no estás siendo la mejor expresión de ti mismo. Entonces, detente en ese momento y hazte la pregunta, ¿por qué dije esto? ¿O por qué estoy teniendo este pensamiento? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y ahí en ese análisis vas a empezar a descubrir posibilidades de las razones por las cuales estás enjuiciando a alguien. Y entonces cuando descubras una, dos o tres de ellas, simplemente anótala y obsérvala y siéntela y ve cuál de estas realmente puede ser la que te está generando esta limitación. Y al hacerla clara y evidente y mirarla con ojos neutrales y amorosos,
esa creencia en algún minuto internamente, lo vas a ver en tu mente el proceso, vas a decir, no tiene ningún sentido que yo crea que soy feo. No tiene sentido. No me sirve para mi propósito de vida. Por creer que soy feo, en el fondo estoy hablando mal de la gente que pasa por la calle que pareciera que es más bonita que yo, pero eso es un juicio. No te Entonces, estás cuando amando. uno hace ese análisis de esa creencia y uno dice, esta usted no me sirve para nada, se desprograma automáticamente del inconsciente y te liberas. Es así de simple. ¿Ya? Entonces, esa es una vía y tiene que ver con lo que tú hablas también de meditar, de estar todo el día De ser consciente. tratando de estar consciente de esto. Po. Sí, sí. Porque vamos a explicar el por qué es importante todos los días, porque todos los días nos entran creencias nuevas o se activan cosas. ¿Ya? Y ahí es donde vamos a seguir la conversación probablemente ahora. Entonces, todos los días estar más o menos atento y hacer ese trabajo de introspección, de autoanálisis y observación de cómo yo me comporto y reacciono al medio y a mí mismo. Ahí están todas las claves. Si la información uno la tiene, solo tiene que saber dónde observarla y cómo trabajarla. Y lo otro es que viene muy de ayuda el recurrir a gente que te pueda ayudar también. O sea, si quieren psicólogo y psiquiatra. Yo pasé por eso años atrás cuando tuve una depresión de mi vida antigua y pasé a esta versión nueva mía espiritual. Me sirvió, pero también aprendí de que es extremadamente lenta y muy limitada. Ahora, cada uno busque ayuda como quiera, pero lo que hablábamos con la Cami es que energéticamente la Cami, yo y muchas personas en el planeta podemos liberar esas energías y hacer que, voy a decir una cosa, porque me llega así, pero el 80% de las creencias limitantes se pueden borrar rápidamente del sistema de uno con un buen trabajo de energía. El otro 20% es el trabajo que uno tiene que hacer porque es parte de tu trabajo interno, de la misión que tienes de alma en la Tierra. ¿ya? Entonces cada uno va a tener que lidiar con un set de creencias que determinan tu experiencia en la vida. Que Y es bueno, eso. maravilloso, que todo eso es maravilloso. Sí, pues, ahí está el mayor crecimiento, el tema de ver nuestra oscuridad, de tratar de entender cómo funciona todo esto y ser libres, pues, si no somos libres. No. No somos libres. Y ahí hay no sé si la palabra es correcta, una falacia. Falacia es como, no sé, me suena que esa palabra, como una verdad que es mentira o una mentira que parece verdad. Eh, es que a veces, porque tenemos herramientas para manejarnos, meditamos, hacemos yoga y qué sé yo, tenemos estas activaciones tan potentes y tan mágicas, eh, creemos que tenemos resuelto esto. Y no es Y, así. y no es así, po. Si estáis todavía en cuerpo físico es porque tenemos que resolver cosas todo el rato. Sí. Tenemos que ir en el proceso de la iluminación, que es la razón por la cual estamos en la Tierra. Así que hay que ahondar un poquito en eso. Eh, Mira, yo pensaba ahora, ya que hablaba un poco de las creencias limitantes, quizás conversar de dónde vienen, ¿ya? Hay cosas que son bien evidentes, tú las mencionaste, que es, por ejemplo, que son heredadas por la familia, por las costumbres, por la educación, eh, no sé, por dónde más. Bueno, genéticamente, el árbol La genealógico, los sociedad, genes determinan estructuras colectivo. energéticas que determinan la forma en que tu sistema nervioso y tu mente y las neuronas se unen y por tanto hay tendencias energéticas de patrones de pensamiento que se heredan, efectivamente, pero que no determinan nada, simplemente el hecho de que tenemos que trabajar con ellas. Claro. ¿ya? Y bueno, no sé dónde más. Bueno, y las otras vienen que también son como culturales, es que vienen un poco por el tema de las tecnologías y la información en general. Ujú. Entonces, aquí es donde vamos a entrar quizás en un tema que es un poco más raro, extraño y más de ciencia ficción para los que lo estén escuchando. Sí, Eh, para los que no están acostumbrados. para los que no están acostumbrados, pero es súper importante que la gente se haga consciente de esto. Ujú. Eh, yo siempre cuento, cuando hacemos la formación de activadores del método SOL, que es lo que enseñamos nosotros acá en la escuela, yo siempre cuento que cuando yo me empecé a iniciar en el tema de las artes de sanación, para llamarlo de alguna manera, eh,
cada vez que, por ejemplo, bueno, soy maestro Reiki y fue alguna de las cosas que aprendí antes de que empezara yo a canalizar los propios métodos de sanación y todo, pero era uno de los trabajos que yo hacía y lo otro es que había estudiado también una sanación cuántica que se llamaba Sama. Y, y bueno, empecé a trabajar con ella y lo que me pasó fue que si bien tenían un efecto súper inmediato en las personas y la gente se despertaba y decía, uy, que me siento bien y súper livianito y qué sé yo, a los 2 o 3 días o en la tarde, la persona, por lo menos cuando yo empecé a tener interacción más seguido con las personas, me decían, es que vuelvo a estar igual. Ujú. Y yo decía, pero ¿cómo? Si todo lo que sucedió y todo ese estado mágico en el cual la persona estaba y ahora volvía un poco lo mismo. Entonces, bueno, adelantando un poco y achicando un poco la historia, pero para contarla, eh, yo cada vez que me he enfrentado con dificultades en mi vida, que han sido hartas, la verdad, y me han entregado mucho aprendizaje, yo lo que hago es que me siento a meditar, cierro los ojos y me quedo sentado hasta que el entendimiento, la sabiduría aparece, Así literalmente. que, Hace así, clic. Y eso ha sido para mí el más grande avance en toda mi vida, porque yo no recurro a libros, no tengo un maestro físico, si uno lo puede llamar de esa manera, ni nada. Simplemente voy hacia adentro y recurro a la infinita biblioteca de información, porque tenemos acceso a todo lo que existe dentro de nosotros. Entonces, en ese momento, que fue hace varios años atrás, igual yo estaba un poco empezando, pero ya empezaba a recibir información y todo. Bueno, me senté en meditación y dije, a ver, divinidad, Dios, por favor, traten de explicarme un poco por qué pasa esto, porque es bien frustrante, po. Es sí, frustrante para el terapeuta y obviamente para la persona que lo recibe, po. Entonces, cuando tú vas y te haces Reiki, lo que sea, cualquier tipo de sanación, y al día, el mismo día, o a lo mejor al día siguiente te sentí igual de mal, perdí fe en ese tipo de tecnologías, po, que son claro. la tecnología más importante que hay en el planeta en este momento. Entonces, yo como que no me cuadraba eso. Entonces, en esa meditación, no me acuerdo bien ahora cómo fue, pero algo se me abrió, sentí que empecé a ver alguna dimensión distinta y empecé a percibir, ver y sentir cómo había energías que trabajaban en contra de los estados naturales, armónicos y divinos de las personas. ¿Ya? Y cuando después de esa meditación abrí los ojos, empecé a percibir en mi casa, en mí y en mi entorno y en las personas estas energías que de alguna manera están interfiriendo en el bienestar de las personas. Y se me manifestó naturalmente el poder de poder trabajarlas y sacarlas o liberarlas, transmutarlas, que en verdad ninguna palabra de eso describe verdaderamente lo que sucede, pero da lo mismo, pero dejan de interactuar con la persona o el lugar. Ujú. Cuando eso lo empecé a mezclar con lo que había aprendido por otras vías, digamos, como el Reiki y esa sanación cuántica, logré ver que muchas personas mantenían una estabilidad de un estado más armonioso por muchos más días y muchas veces las personas simplemente dejaban de tener formas de pensamiento, dolores físicos que tenían crónicos de muchos años que nunca habían podido sanar, dejaron de estar ahí. Entonces, todo esto que tiene que ver con la programación y formas de pensamiento es un mundo que crea la realidad, porque la realidad material simplemente es un reflejo de una dimensión superior. Entonces todos nosotros en realidad estamos creando desde una dimensión más elevada. Dependiendo del estado de conciencia de cada uno, un poco uno determina cuál. Entonces las creencias, en gran medida, vienen también influenciadas por todas estas energías, formas de pensamiento que viajan por el éter, viajan por la conciencia colectiva humana, viajan por distintas estructuras energéticas que hay en el universo y se adhieren, ingresan en uno y empiezan a hacer estragos. Sí, por decirlo así. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Estamos haciendo como la introducción, pero tu experiencia en relación a estas cosas, tus, no sé, ¿cómo se dice? Meditaciones en Claro, relación a esto. respecto a este tema. A mí, bueno, yo lo empecé a ver y
entré a este entendimiento, obviamente a través de School of Love, y después lo empecé a hacer carné en mi día a día. Y me di cuenta, obviamente, que era algo con lo que yo ya llevaba relacionada sin saberlo, inconscientemente, no sabiendo que me afectaba desde, obviamente, toda mi vida. Pero para mí es así, claro, se me mostró así de simple. Todo lo que nosotros creemos lo estamos co-creando fuera de nosotros. Entonces es que yo trato de estar de nuevamente en mi centro, desde el amor y desde la armonía, voy a estar co-creando fuera de mí ese tipo de energía. Armoniosa, amorosa, equilibrada, sanadora, y por lo tanto todo lo que yo toque o las personas con las que interactúe y yo sola también, va a estar vibrando en eso. Pero si es que yo me permito un momento de, por ejemplo, estar en la densidad o estar en la inconsciencia, dejar que entre un pensamiento que quizás no venía desde mí, yo lo voy a seguir co-creando fuera de mí. Entonces, de partida me di cuenta de este poder, que somos, lo que somos lo estamos co-creando fuera de nosotros. Y por segundo, me empecé a dar cuenta y empecé a notar de que estamos todos profundamente conectados. Y esto de, muchas personas se ríen ante esta frase, todos somos uno, o estamos efectivamente conectados. Bueno, es que es cierto, a nivel cuántico y sutil estamos todos conectados, todos somos una gran entidad. Por lo tanto, si es que me empecé a dar cuenta que si es que yo andaba densa, yo podía afectar con esa densidad a mi alrededor. Y así al revés, si es que había alguien denso alrededor mío, podía, si es que yo no estaba viviendo en conciencia y si yo no estaba empoderada de mi propia divinidad o mi propio centro, esa otra densidad de un otro iba a entrar en mí. Entonces, que me di cuenta que era algo muy simple, y estoy tratando como de llevarlo a las palabras. Cuando yo vivía en mi casa, amo profundamente a mi papá, pero somos tan parecidos y tan como cabezas duras que chocábamos mucho. Y yo, de mis hermanos, yo fui la más rebelde. Entonces siempre era como mi papá decía izquierda y derecha, él decía rojo y yo decía negro, como siempre yéndole a la contra a mi papá. Y él llegaba de la oficina estresado, denso, y nos sentamos todos a comer, y mi mamá ya empezaba como estemos todos tranquilos porque papá estuvo un día difícil, y yo no, que no, que no. Y me empecé a dar cuenta de que yo era una esponjita, de que la densidad con la que él llegaba, de manera inconsciente, esto no lo hacía porque quería, era porque simplemente no sabía, se pegaba a mí, y por lo tanto mi reactividad ante lo que cualquier cosa que él dijera iba a ser porque yo estaba haciendo carne lo que él estaba transmitiendo. El no amarse, el no estar en su centro, el no sentirse conectado, el no sentir la abundancia, el estar en miedo, lo estaba haciendo yo carne y por lo tanto lo estaba reflejando lo mismo. Entonces ahí como que se me abrió este mundo y dije, chuta, todo lo que somos lo estamos tirando hacia más afuera. Entonces, uno, tenemos que hacernos responsables de la energía, de las creencias, de todo lo que yo estoy proyectando hacia afuera de mí, porque sí o sí le va a llegar a alguien, y aunque no sea en mi centro aquí, si es que yo ando odiando a una persona, ese odio va a viajar. Y una vez me lo mostraron así, como en esta red, ¿verdad? Que nos une a todos a nivel planetario, porque es una red hermosa, pero pasa todo, porque la energía es neutra, ¿verdad? Pero si yo estoy entregando algo denso, esto denso va a volar, y si es que no me encendió a mí y no enciende a un otro, va a ir a la casa al lado, o va a ir al pueblo de al lado, o va a ir al otro lado del mundo, pero ese odio le va a llegar igual a una persona. Y así es como a mí se me presentó esto, y dije, wow. Y paralelamente yo empecé a vivir también, que aquí ya estamos entrando más como a la caja Pandora, pero yo empecé a darme cuenta, por un tema súper personal, de que hay un tipo de energías interferentes específicas que se manifiestan mientras dormimos. Entonces yo tenía unas especies de pesadillas. Y yo, en mi desesperación, yo no sabía a quién acudir. Una vez acudí a Satya, sin conocernos mucho. Yo te dije, me está pasando esto al dormir, que siento que como que me ataca, algo me ataca cuando duermo. Y Satya, la respuesta que me dijo fue, ámalo. Es la única manera que lo puedes liberar. Y dije, pero ¿cómo voy a amar a eso que me paraliza en las noches? Que siento que viola mi espacio, pero mi espacio cuántico, energético y físico, algo que quiera entrar en mí. ¿Cómo voy a amar eso? Satya me dijo, ámalo. Entonces yo estaba súper feliz viviendo mi vida consciente, empezando a trabajar en mi despertar, había hecho el módulo 3 de la activación Sol y había terminado una activación maravillosa. Y me voy a dormir
volando con Angelito, yo estaba así en mi máxima expresión de unidad total de luz. Y se me ocurre antes de dormir, dije, oye, hace tiempo que no me pasan estas pesadillas. Nada, no me va a pasar. Y me entró un miedo porque justo había pasado algo con mi mamá y yo, que con miedo a la muerte, que qué le va a pasar a mi mamá, filo, lo dejé todo de lado, me fui a dormir y esa misma noche me pasa de nuevo esta experiencia, que era en sueño, yo siento de que hay una energía que estaba tratando de entrar, que se sentía más densa, así era como yo la sentía, como lo sentía denso, era una energía interferente. Y me había acordado la conversación que yo había tenido con Sati de Amalo. Entonces, la mitad de esta especie de ataque, que dije, bueno, no, yo he tratado todo lo otro, me he protegido, he creado barreras, he llamado a todos los arcángeles que podía, o sea, a todos los seres de luz del mundo, yo ya los había llamado y no me había funcionado. Y en el momento en que yo digo, y lo tuve que decir en voz alta, mientras estaba dormida, yo te amo, tú no vas a entrar, yo te amo y te libero. Cuando hice eso, pasaron dos cosas, se liberó esa energía, y me llegó por segundo el entendimiento de que yo había co-creado esa experiencia al haberme ido a dormir densa y con miedo, por ejemplo, que alguien le podía pasar a mi mamá. Eso fue un espejo instantáneo de lo que yo estaba co-creando. Entonces, si es que yo estaba co-creando todo desde el bien y desde el amor y desde la armonía, está perfecto, pero si es que yo dejaba entrar, aunque haya sido por un segundo, esa densidad, esa programación, esa co-creación, que a veces ni siquiera venía de mí, sino que el miedo colectivo ante la muerte, que todos tenemos miedo a la muerte de nuestros padres, ¡pum!, se filtró, entró y me hizo vivir esta experiencia. Entonces, eso es más o menos como yo lo he vivido, como a mí se me ha presentado, y esas claves de saber de que estamos todos conectados y de que estamos todos co-creando, ya sea algo denso o algo sutil, algo amoroso o algo no amoroso, y lo estamos haciendo siempre. Y esa energía, esa mala onda, cuando estamos viviendo en inconsciencia, le va a llegar a alguien y va a intoxicar a alguien. Así que ese es un llamado también súper importante, a ver qué estamos también tirando para afuera. Y no solamente con nosotros mismos. El ejemplo que diste creo que está perfecto porque engloba el mensaje más importante que yo también siempre trato de transmitir en relación a eso. Es que, bueno, primero, nosotros somos responsables de todas las experiencias que tengamos. No existe un colectivo por sobre nosotros y no existen las culpables afuera. Todo es nuestra responsabilidad. Nosotros creamos nuestra realidad. Y eso es algo que tenemos que tener claro en nuestras mentes y empezar a dar de entender el poder creativo que tenemos. Dicho eso, lo repito, porque tú lo dijiste, es porque toda cosa rara de lo que estamos empezando a conversar, que no entrar en los detalles más raros todavía, eh, son creaciones nuestras, nada más, Todo. en su totalidad. ¿Ya? Por más que le pongáis nombre y las películas le hayan puesto tanto show a esta cuestión, nosotros lo co-creamos en nuestro espacio, en nuestro universo, y le permitimos que esté. Sí. Y lo segundo que tú mencionaste, que es la clave de cualquier sanador, terapeuta, cuando uno entra en una maestría en ese espacio, es darnos cuenta de que el amor es lo único que hace que la magia suceda. Y el amor en el sentido de no separarnos de la experiencia, ya sean entidades feas, fantasmas, como lo queramos expresar, que un poco la experiencia que estabas teniendo tú, que son reales. O sea, por favor, gente, atinen que esas son creaciones de cosas que existen y nos afectan, pero eso no quiere decir de que le tengamos que tener miedo. Es súper fácil, digamos, entre comillas, deshacerse de ellas, no falta mejor palabra. Pero el tema es que todo, esto es una máxima del universo. Si lo que voy a decir lo logran entender, se les resuelven todos los problemas en la existencia. Hay que amarlo todo. Todo. Nada más. Y amarlo todo significa, como creo que esto lo decían en la Biblia, no tengo idea, porque la Biblia la leí cuando chico, pero que hay que amar a su enemigo, es como la frase típica. Y esto tiene que ver en todos los planos de la existencia, ya sean en cosas físicas como un ser humano, o cosas astrales o espirituales, digamos, que pueden ser medias feitas o medias complicadas. Porque ¿qué es lo que pasa? Y esto también es que se deriva de esto de hay que amarlo todo. El amor es lo único que une, integra y ecualiza al estado puro y divino todo lo que existe. Porque lo que lo separó es solamente nosotros en nuestra mente
que está pensando cosas que están desalineadas nomás. Eh, entonces, el amor es esta vibración que puede provocar esto. ¿Qué es lo que comúnmente pasa y le pasa por falta de conocimiento, yo creo, a la mayoría de la gente que incluso ha estudiado temas terapéuticos de sanación, de todo tipo? A todos le dicen, no, tenés que protegerte. Tenés que Al tiro, protegerte sí. de, vaya a La atender a primera una persona que yo persona. vi me dijo eso, protégete, genera barreras, 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 Claro. barreras. Y eso está mal. O sea, eso es un error conceptual, espiritual, que quiere decir que las personas que están enseñando eso no entienden lo que están enseñando. Está bien, a ver, para que se trate, para tratar de explicarlo, porque esto es un tema típico y quizá importante también de mencionar. Eh, cuando, cuando tú quieres protegerte, ¿qué es lo que está pasando? Es que tú estás queriendo poner una separación entre tú y algo, por eso te proteges, pones una barrera, una pared entre tú y lo otro. Eso es dualidad, eso no es amor, eso es separación. Es que yo te rechazo, rechazo eso. Por un tema de cómo funciona la creación y el universo. El universo está sesgado hacia el entendimiento del amor, ¿ya? Hacia volvernos hacia el uno. Entonces, el universo, cuando uno se separa o trata de generar separación, lo que hace es, como tú estás poniendo foco en la separación, es intensificar todo para que confabule en mostrarte que esa separación es aún más poderosa. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner una pared o una esfera de color púrpura o lo que sea de luz alrededor de nosotros para que no nos afecten las energías, lo único que estás haciendo es tapar el sol con un dedo, porque va a haber una pausa momentánea, pero estás generando mayor inercia en el proceso del universo que está sesgado al amor, que quiere que despiertes, para que la próxima vez esa manifestación sea más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, hasta que tú en algún minuto digas, ya, no puedo seguir protegiéndome con la luz, no sirve el amor. En algún minuto lleguemos al entendimiento de que hay que amar eso y amarlo todo. Solo en ese estado de amor y de aceptación, todo lo que sea que nos molesta o todas las cosas energéticas que puedan estar a nuestro alrededor o las personas que nos generan incomodidades, eso se desarma así de rápido, porque es una energía dentro de nosotros. ¿Qué es la energía? No es nada, es éter, es algo efímero. Entonces, eso es súper importante. Y yo creo que el ejemplo que diste tú resume perfectamente lo que tiene que ver con toda esta dimensión. ¿Y por qué yo quería conversar de todo esto? Es porque, eh, bueno, tratemos de no entrar mucho en la densidad de esto, pero es importante decir las cosas claras para que la gente que lo escuche o esté escuchando ahora entienda un poco esta cuestión. Pero todos en el planeta estamos expuestos, y esto hace desde la creación, desde la caída, desde la salida del jardín del Edén, como uno lo quiere poner, pero desde ese momento hasta el presente estamos siendo influenciados por formas de pensamiento, vamos a llamarlo así, para generalizarlo, que están haciendo estragos en la creación, en el universo, ni siquiera solo en el planeta Tierra. Y se infiltró esas formas de pensamiento a la Tierra hace milenios, y los humanos las empezamos a co-crear, tal como dijo la Cami, pues si el tema es si te entra un pensamiento de afuera, una programación, una información, ¿no? Porque eso es una información, entra y tú la empiezas a pensar, nosotros somos la máquina que manifiesta, nosotros somos el único ser manifestador, bueno, en realidad todo tiene conciencia y por tanto todo se automanifiesta en algún grado, pero el poder que tenemos nosotros para manifestar realidades es infinitas veces más poderoso que una planta o que Así es, cualquier animal. claro. Entonces, cuando ese pensamiento entra en el vehículo humano, es cuando se puede co-crear en la materia. Entonces, toda información que nosotros incorporamos, después se co-crea en la realidad, y si son muchas personas que individualmente adquieren la misma información y la misma creencia, se crean los semáforos, po, y empezamos a tener luces rojas para detener los autos en las calles. Es una co-creación de una forma de pensamiento colectiva nomás. Y así con todo lo que existe. Entonces, hemos sido secuestrados, no sé cuál es la palabra, pero alguna, ¿cómo se dice? En inglés hijack, ¿no? Ya, ¿Eso es sí, secuestro? sí, nos Claro. secuestraron.
Entonces secuestraron las mentes de nosotros, los humanos, hace milenios atrás. Y lo que está pasando hoy día en el planeta, y este año en particular, que la cosa hoy día ya se está moviendo a un nivel nuevo, eh, es que estamos recobrando nuestro poder, o sea, la soberanía sobre nuestras mentes y nuestros cuerpos. Cuando hablo de mente no hablo solo de la mente neuronal, sino que hablo del concepto de una mente expandida. La mente es el espacio también cognitivo de la conciencia y todo eso. Y estamos en el proceso de recuperar nuestra soberanía. Ujú. Y eso, recuperar nuestra soberanía es igual a recuperar nuestra libertad. Las dos cosas son lo mismo. Entonces, lo que ha pasado en los últimos meses, por lo menos desde mi forma de recibir y ver y entender, es que han entrado nuevas formas de manipulación colectiva, programas. Yo los veo más como magia, hechicería, para ponerle un contexto así más cuático. Ujú. Eh, y el tema con las magias, que lo aprendimos también en la formación y todo, es que usualmente trabaja en un estado de frecuencia, para hablarlo de alguna manera, que es distinto a las... funciona un poco distinto a las creencias limitantes a pesar de que están súper conectadas. Cuando uno está bajo un hechizo, igual como uno lo ha visto en las películas, el que está hechizado no sabe que está hechizado. Entonces es una forma súper sutil de poder generar una programación, una forma de actuar de las personas y del colectivo humano sin que sepan que están bajo un hechizo. Y, y el planeta está bajo un hechizo hace miles de años, pero últimamente han empezado a entrar nuevas formas de control mental, que son energéticas, sutiles, pero también tecnológicas, que algo tiene que ver con las cosas con las tecnologías nuevas que hay en el planeta, que no vamos a mencionar para que no nos terminen cortando la conversación, pero trabaja estos múltiples niveles. Entonces, a quienes más están atacando, aparte de la población mundial completa, atacando no es bonita la palabra, pero no sé cómo llamarlo de otra manera para que la gente Sí. le resuene, pero y se asuste, porque también necesito que, no está bien decir que se asusten, pero es para que tomen conciencia. Es para que No hay que despierten. asustarse, pero no tengo otro lenguaje para tratar de explicar esto. Pero los últimos meses, hace yo creo que desde septiembre por lo menos, ha habido un fuerte ataque sobre todas las personas que están despertando. Y todos los trabajadores de la luz, y todos los terapeutas, y todos los sanadores, y todos los seres que estamos buscando el despertar espiritual. Y es lógico que quieran hacer eso, porque si es que de alguna manera detienen el proceso de despertar espiritual, el resto de las personas no tienen Queda en la posibilidad de sala. despertar. Exacto. Entonces, estratégicamente tiene mucho sentido. El tema y lo que me ha empujado a empezar a hablar de esto hace un tiempo de diferentes formas, pero ahora me quiero poner mucho más directo, es que no quiero seguir viendo a gente tan linda y con tanta sabiduría y tanto poder, el que estén atrapados en formas de pensamientos que no están ayudándolo a evolucionar a esa persona y tampoco están ayudando a las personas que están ayudando de la manera que podrían estar ayudándola. Entonces, como todo esto, el universo y la divinidad funciona en equilibrio, aunque no lo podamos entender, cada vez que se crea algo, digamos, poquito fuera del plan divino, estas cosas como estábamos hablando un poquito de control mental, de control energético, siempre está la contraparte, es decir, la forma de, digamos, anular eso. Corrija, claro. Ahora, para que esa corrección entre y se nos manifieste, tenemos que ver personas que constantemente estemos desafiándonos a ver si es que, a mirarnos desde todos los puntos de vista posibles, entrando en un estado de quietud interior y de conexión con la fuente, directo con la fuente, que ese es otro tema que sería bueno a lo mejor si podemos conversar un poco, para que podamos traer esa información, podamos ver primero lo que está sucediendo y segundo, traer estos nuevos códigos de liberación mental, que es la frase que me llegó a mí hace un rato, unos días, una semana, no sé cuánto tiempo atrás. Eh, para poder para contrarrestar este efecto en el colectivo humano. Estoy seguro que deben haber muchas personas que están recibiendo estos códigos, espero, eh, o sea, no me cae duda que hay más gente, digamos, y de a su manera. Pero lo importante es hacerse consciente de que todos los días tenemos que
estar en un estado de armonía y observándonos constantemente. No sé si quería conversar, agregar algo o decir algo, o sea, preguntarme algo, lo que sea, en relación a esto último que estaba hablando. Em, Complementar por ahí. Implementar. No, sí, yo encuentro que es importante, o sea, el mismo trabajo, el mismo ejercicio que decíamos de estar conscientes y constantemente mirándonos al espejo, ¿verdad? Como qué creencias limitantes surgen en mí, de otra persona, es el mismo, es la misma manera que tienen estas nuevas formas de control, tiene la misma forma de trabajar en nosotros. Entonces, tenemos que estar conscientes también de eso y agregar a lo que dice Satya, o sea, somos muchas personas que estamos buscando en un otro guía, buscando en un otro palabras de aliento, buscando en un otro que nos digan para dónde va la cosa, ¿verdad? Cómo fue el 2020, ahora cómo será el 2021. Ahora que saben las personas, por lo menos que están escuchando este live, de que muchos de estas personas que están comunicando sobre el despertar, están siendo objeto de este tipo de control. O sea, estar viéndolos y incluso cuestionando lo que me está diciendo esta persona es para el más alto bien o no es para el más alto bien, me está pidiendo que me hiperproteja, por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Y ahí viene un tema también súper importante, eh, cómo nos liberamos también de eso, o cómo, porque la gente que empieza a escuchar eso dice, ya, pero entonces ahora en quién creo, ¿verdad? Que es un poco como la segunda patita que hablamos una vez ahí en conjunto con otra gente de School of Love. Bueno, hay que empezar a afinar nuestra brújula interna. Y aquí yo creo que es importante que esta brújula interna te va a hablar directamente desde el corazón, lo que decíamos antes, ¿verdad? En otra conversación. Y no tanto desde la cabeza, no tanto desde el tercer ojo, ¿verdad? Sino que desde el corazón. Aquello que te expande, el mensaje que te estén entregando, que te expanda, que te haga sentido a nivel de corazón, a nivel álmico, es aquello que está obrando en el mayor bien para todos, ¿verdad? Entonces, si es que podría ya hablar un poquito más de ese tema también, porque claro, ahora dijimos como ojo, hay mucha gente que está siendo también como objeto de este control. Bueno, entonces, ¿en quién creo o cómo afino esta brújula interna? ¿Cómo dirías tú, Satia, que podemos seguir haciendo eso? Sí, yo creo que es que bueno que se te ocurrió hablar o levantar ese tema. Lo primero es que estamos entrando en la era Acuario, que se llama, ¿ya? O la era dorada, bueno, hay mil formas, no hay, no sé, dos o tres formas, pero hay hartas formas de expresar lo que está sucediendo. Y el significado que está detrás de eso es la automaestría, ¿ya? Entonces, lo primero que cada uno de nosotros tenemos que empezar a hacer es a ver, bueno, ¿cómo hago mi proceso de automaestría? ¿Qué significa la automaestría? Y muy en corto significa amarte, ¿no? Y valorarte tanto que vas a empezar a descubrir que todas las respuestas están en ti. Y es cierto, o sea, no hay ningún ser humano en el planeta en este momento que no tenga la posibilidad de poder conectarse hacia, uno lo refiere como hacia el interior, porque en alguna forma físicamente también lo tiene que hacer así, pero es de conectarse con el mundo interior para poder tener la posibilidad de recibir toda la información que es pertinente para ti. ¿Ya? Porque aquí es otro tema, la gente quiere, es como cuando hablamos de este tema de canalización el otro día también, como que cuando la gente empieza como a entrar en el mundo espiritual y al despertar de conciencia, como que los dioses, los primeros dioses que uno idolatra son aquellas personas que canalizan. Y yo no sé por qué, y para qué entrar por mucho eso, pero ¿qué es lo que pasa? Es que muchas personas desean cosas por la programación que tienen, de ciertas cosas de información o ciertos deseos de formas de vivir. Y la verdad es que cada uno de nosotros tiene un camino personal que descubrir. Entonces, la información que uno tiene o la que uno necesita es muy personal. Entonces, en la era en que estamos entrando, donde menos debería haber, o debería tender a haber menos, son gurús. Deberían haber cada vez menos personas enseñando cosas y más personas despertando su automaestría, a conectarse a la sabiduría interior. Y que las energías universales y planetarias en este momento están entregándotela en bandeja. El tema es que la gente primero a lo mejor tuvo experiencias previas, hace unos años, qué sé yo, de que meditaba y no le servía. Bueno, si hoy día te sentás a meditar o así ciertas prácticas espirituales, el efecto que tienen
es tremendamente mucho más poderoso y rápido de lo que era hace un año atrás. Entonces, lo primero es empezar a autovalorarse y autodescubrirse y generar ese proceso de conexión para crean que toda la información la tienen ustedes dentro de ustedes mismos. ¿Ya? Es lo que yo comenté hace un rato. Yo cada vez que tengo un desafío en mi vida, lo que hago es sentarme a meditar y me quedo ahí. Claro, tengo mi forma, mi metodología de hacer ese proceso de meditación, que lo he aprendido solo por prueba y error y por experiencia propia. Yo no he aprendido nada. Digamos, eh, he aprendido cosas solo y después a lo mejor he tomado algún curso como para contrarrestar o algo y ahí me he dado cuenta bueno, de cosas muy lindas de las cosas que he aprendido y, bueno, y a valorar algunas herramientas que puedo haber aprendido. Pero el tema es, apréndete a conocer a ti mismo. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Y ahí tiene que ver con la brújula interna que decías tú, que hablábamos también el otro día, que tiene que ver cómo siento yo las cosas. Hay que acostumbrarse a sentir, no a pensar, a sentir vibracionalmente la realidad, porque lo único que hay es energía. Y de partida, todo lo que estamos hablando es pura ciencia y mucha ciencia bastante comprobada. Entonces, la creación es un patrón vibracional. Entonces, ¿cómo siento yo las cosas? El sentir tiene que ver con la vibración. Entonces, en la medida que yo me voy autodescubriendo, me afino y voy sintiendo más del mundo que me rodea y también puedo discernir energéticamente sobre las cosas que siento que están bien, que me hacen bien y me hacen sentirme bien versus las cosas que me provocan alguna sensación de duda. Por ahí me acuerdo que la Claudia García contaba el otro día algo que me recordó algo que yo enseñaba tiempo atrás y lo había olvidado, que tiene que ver también en donde uno siente, si es que uno tiene cierto nivel de sutileza, es donde tú sientes la energía de lo que se te está presentando, o la información o la persona. Si uno lo siente en un chakra inferior o lo siente en un chakra superior, dependiendo de dónde uno sienta en el cuerpo la somatización de esa vibración, te puede explicar o dar información si es una energía de alta vibración o no de muy buena vibración. Bueno, eso son cosas que sirven. Lo otro que yo he estado hablando harto es, y que tú lo mencionaste ahora, no le crean nada a nadie, literalmente. Sí. Si Ni se te siquiera los... aparece Jesucristo Sí. en este momento en tu casa y dice, hermano mío, yo te voy a salvar de todo, acompáñame, súbete a la nave y vamos. Sí. No tenemos, la primera cosa es que tenemos que tener esa neutralidad con respecto a la información y a todo lo que se nos presenta, ya sean personas que parezcan grandes maestros o personas o cualquier tipo de información. Y esa Noticieros, neutralidad, gobiernos también, de todo por tipo. favor, el gran show que hay afuera. Y simplemente en esa neutralidad, en esa capacidad de separarse de uno con el otro, ver y discernir la información, tanto mental, de información que tú puedes recibir por tu oído, por la vista, por los olfatos, por los cinco sentidos, como la vibracional. Cuando nos hacemos más o menos expertos, porque practicamos, aquí es práctica, y cada uno tiene que hacerla, de poder discernir con la mente y con la vibración, con el sentir, eh, no hay falla en la posibilidad de saber si lo que estoy siendo expuesto en este momento es algo favorable para mi camino. Puede no serlo para el de al lado, pero para mi camino. Entonces, si Discernir. sienten desalineamiento entre lo que el intelecto y el discernimiento mental y el discernimiento vibracional del sentir, de la emoción, eh, tomen distancia inmediatamente. Porque si uno llega distinto, llega abierto, uno compra un curso. Esto lo vengo hablando hace meses. Porque además, lamentablemente, yo veo cosas que no le digo a la gente, pero yo veo la energía de la gente, veo las cosas que les pasa, veo su psiqui, veo sus mentes. O sea, me he puesto muy sensible en todo esto. Pero cada uno está caminando su camino, entonces yo soy bien sutil en decir las cosas. Pero cuando toman un curso, ¿qué es lo primero que las personas, a todos nosotros nos pasa? Eh, Creemos que el maestro, el profesor que tenemos al frente es perfecto en todo ámbito prácticamente. Exacto. Entonces uno entra con la apertura energética y psíquica de absorber todo lo que la persona está proyectando.
Y todos somos humanos, pues. Entonces, cuando inconscientemente la mayoría de los seres humanos entran en ese estado a una clase, a un seminario, una charla, una meditación, que también lo he dicho con harta intensidad eso, eh, tú te estás comiendo y tragando, incorporando en tu programación, en tu campo energético, lo bueno y lo malo de esa persona. La parte lumínica, en donde puede tener cierta información y sabiduría bien interesante, pero también estás adquiriendo todo el lado oscuro. Y eso la gente no lo habla. Y esto pasa. Yo lo veo. Y la gente lo siente. Porque después la gente dice, oye, me duele la cabeza, fui a esto, me dolió la cabeza, tuve pesadillas, sentí no sé qué, no sé qué. Bueno, no es normal. No es normal. Cuando uno está expuesto a si estamos hablando de cosas más espirituales, si uno va a una cosa espiritual, ya sea una terapia, un seminario, una meditación, una activación de no sé qué, una canalización, eh, todo si está conectado a la divinidad y tú estás en tu centro, tú deberás salir en un estado pero de Flotando. expansión máxima, máxima coherencia y tu biología debiera estar reflejando exactamente lo mismo. Entonces, si hay un dolor físico, es un ejemplo inmediato de que hubo un tema psíquico, energético, que de alguna manera generó algún disturbio. Ujú. ¿Ya? Entonces, bueno, no sé, ahí expliqué un poco algunas cosas, pero que son súper importantes. Es donde yo me centro en relación a la experiencia, filtrar, amorosamente filtrar mental, intelectualmente y vibracionalmente. Así Tenemos que aprender es. a conocernos. Entrar a Eso esa es automaestría lo es todo, y así vas a empezar a filtrar desde, por ejemplo, lo que nos están diciendo los noticieros, que tenemos que tener miedo, que tenemos que cerrar ciertas puertas y que tenemos que actuar o no actuar de cierta manera, como hasta ya verdad al otro extremo, que son las meditaciones, que son terapias energéticas. O sea, hay que tener esa automaestría y ese discernimiento álmico del corazón y desde la mente, también lógico, y empezar a afinarlo. Y acá puede estar personas escuchando que no tienen ninguna conexión con lo energético. Entonces dicen, ¿cómo empiezo a hacer ese discernimiento? Bueno, con lo concreto, con lo que acabo de decir. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás consumiendo? En todos los sentidos. ¿Qué películas estás viendo? ¿Qué series estás viendo? Eh, ¿Estás viendo los noticieros? ¿Estás leyendo las noticias todo el rato? O sea, ojo, de nuevo, ¿qué me están queriendo entregar estas personas? Y después ya llevarlo a lo emocional, con nuestros terapeutas de todo tipo, y después ya llevarlo a un nivel mucho más profundo de automaestría espiritual. Pero sí se puede, y aquí como dice la Mal, dice, yo ya no veo noticias, o sea, de todas maneras, o sea, si es que quieres empezar a hacer ese filtro, empecemos por por lo favor, concreto, que es lo que apaguen hacemos la tele y las redes sociales. Bueno, las redes sociales se están autoapagando estos días. solas, sí. Así que, sí, pucha, yo te juro que no sé cómo expresar la importancia de estos temas eh, y cómo expresar para que la gente se dé cuenta de que todo lo que a ver, todo lo que cada uno de nosotros está enfrentado día a día, toda la información, y tanto por los cinco sentidos como energética, determina tu estado del ser, salvo, salvo que estés anclada en tu luz, que es lo que hablan los maestros de estar presente Todo el todo rato. el rato, requiere práctica y disciplina. Ujú. Si no eres una de esas personas, estás totalmente expuesto a la información con la cual tú te rodeas. Y la haces Entonces, carne, la haces carne. tipo, y la materializas en tu realidad y en tu experiencia y después dices, ¿por qué tengo mala pata? ¿O por qué siempre vuelvo a la misma relación de pareja? ¿O por ¿O por qué tengo qué? miedo? ¿Por qué Por tengo qué miedo? No me atrevo a salir de mi casa. Bueno, ¿qué estás no me, consumiendo? claro, todo eso, todo eso. Y es porque por la programación que estás adquiriendo. Entonces, Exacto. primera cosa, hay que ser honesto y sincero con dónde estoy parado. Y yo voy a hacer una declaración en base a mi conocimiento. El 99% de la población mundial y más, o sea, incluyo también a muchos de nosotros, a mí también a veces me pasa, pero yo trabajo en esto, es mi misión en la Tierra, pero también de repente caigo en todas estas cuestiones. Pero voy a decir el 99,9% de la población humana está totalmente manipulada por la información que los rodea, tanto por los cinco sentidos como la energía. Ujú. ¿Ya? Entonces, prácticamente todos los que van a escuchar esto están siendo de alguna manera manipulados. ¿Ya? Ahora, eso es una co-creación personal, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que es importante.
Y tú lo mencionaste. Lo primero es empezar a limpiarnos de información que obviamente que no nos trae ningún beneficio. ¿Ya? El exceso de información negativa, ¿ya? Así para simplificarlo. Obviamente las noticias, que es puro show, nada de eso es verdad a todo esto. Pero bueno, pero la gente cree que sí y también lo manifiesta y eso termina siendo un poco más manifestado en el mundo material. Pero es limpiarnos, Ujú. limpiar todas nuestras relaciones, todas nuestras, Limpiarnos. a separarnos lo más posible de las cosas negativas. Sí. También limpiar nuestros cuerpos es muy importante, el que estén sanos y tema alimentación, tema de salud, de vitalidad energética, de flexibilidad, por eso el yoga es tan importante, respirar bien para poder mantener el sistema activo con harta energía, harto electrones y harto prana. Bueno, todas esas cosas son clave. ¿Por qué? Porque nosotros solo podemos ser vulnerables a la manipulación del entorno cuando nuestro campo electromagnético, o el aura, el Merkaba, los cuerpos de luz, todo eso que son palabras que más o menos son lo mismo, cuando eso está débil, nuestra psiqui está débil, nuestra Ujú. mente está débil, no Y tenemos entra. poder y todo entra, está fisurado el aura. Hay grieta, o sea, se ve, yo lo veo, o uno lo puede ver, o lo puede medir, o qué sé yo, hay distintas formas que todo el mundo puede aprender a todo esto. Eh, y si está eso fisurado y esa estructura no está sólida, somos vulnerables. Entonces, hay N técnicas que te pueden ayudar a mantener este campo electromagnético, a tu aura, a tu cuerpo energético funcionando en un estado más o menos bueno. Ujú. Pero la gente no sabe. Entonces, cuando uno le dice, oye, pero hay que practicar yoga, ¿por qué crees que hay que practicar yoga? Es para que tu campo energético, que es tu conciencia también, es lo mismo, esté en un estado de equilibrio, esté en el estado fortalecido. ¿Por qué respirar? ¿Por qué hacer pranayama? ¿Por qué respirar conscientemente? Por lo mismo. ¿Por qué meditar? Por lo mismo. ¿Por qué comer sano? Por lo mismo. ¿Por qué cuidarnos de los campos electromagnéticos, los wifi, los celulares y estar cerca de mucha energía electromagnética? Por lo mismo. Ujú. ¿Por qué estar en contacto con la naturaleza? Por lo mismo, porque esos son campos armónicos que nos ayudan a volver a nuestro estado natural. ¿Por qué irradiarnos con el sol? Por lo mismo. Nos atrae energía que se manifiesta en estados de coherencia y códigos lumínicos, crísticos, etcétera. Entonces, es como, qué ganas que la gente entendiera y Que la supieran ciencia más todo. encima lo avala, pero igual la gente no dedica tiempo a ellos mismos. Entonces, la mayoría de las personas están ahora perdiendo el trabajo, ya llevan un año con problemas económicos, con problemas familiares y todo, y es entendible, pero para poder salir de ahí uno no sale pensando, uno sale haciendo estas cosas que estamos diciendo, Así es. fortaleciendo nuestra energía, nuestra coherencia, nuestra estructura mental, nuestra estructura psíquica, y teniendo fe y creyendo de que realmente somos un ser espiritual y que nosotros creamos nuestra propia realidad. Ujú. Nada más. Ahí está la felicidad, Así es. Ujú. Y ahí está la libertad también. está la libertad. Bueno, ¿qué más podemos? Ya llevamos un buen rato igual, pero Ay, ¿qué? cuéntanos de que ahora vamos a una de las cosas que la gente puede empezar a hacer para empezar a practicar en la automaestría y entrar, y entrar, y entrar, y entrar. Como dice la Clau, falta más, practicar este amor. En School of Love vamos a empezar a hacer de nuevo la formación Ah, 1. verdad, po. Era parte de lo que queríamos por lo menos mencionar, po. Sí, sí. Que esto es una de las herramientas que les pueden servir. Sí, po. La formación 1 es eso. Mira, hay dos caminos que uno puede tomar en la vida para manejar este tipo de cosas. En la práctica al final es uno nomás, pero al inicio tenéis dos caminos. Uno es que vaya donde un terapeuta y le pedí ayuda, terapeuta lo que sea, psicólogo o terapeuta energético como nosotros o cualquier otro. Y trabajamos todos estos aspectos que estamos hablando. Y lo otro es que aprendas tú a manejar las energías y aprendas tú a despertar esa tecnología energética espiritual que todos tenemos para poder avanzar en tu automaestría mucho más rápido y poder empezar a identificar todo este mundo de cosas que estamos hablando y no tener que recurrir a alguien más. Entonces existen esas dos vías. Ahora, ¿por qué digo que al final son siempre una? Porque inevitablemente en el camino espiritual, en algún minuto, de alguna forma, se te va a despertar o vas a tener que aprender a manejar las energías.
literalmente, porque todo termina siendo energía. Entonces, cuando hablamos de manejar energía, es crear realidades Claro, conscientemente, es co-crear. manifestar, co-crear como el Dios que somos. Entonces, en algún minuto vamos a tener que empezar a manejar la energía a través de nuestras manos, vamos a tener que empezar a codificar nuestro cuerpo, nuestro entorno, o trabajarlo con otros, codificando la estructura del cuerpo de la persona para poder llevarlo a un estado de armonía y de coherencia divina, para que se conecte a su ser espiritual y se conecte a la fuente. Entonces, ahora se me olvida la fecha, El 16. el 16 de enero, ahora la próxima semana parece que Ujú. el sábado, vamos a tener el primer nivel de la formación que venimos hace varios años enseñando en School of Lab, se llama comunicación con la matriz divina. Entonces, en este primer nivel lo que enseñamos, una forma bastante simple de poder empezar a conectar con tu ser superior, con tus guías, con los arcángeles, o bueno, los que tú quieras y sea el momento de conectar, para poder empezar a interpretar el mundo de las energías. Así Si, por es. ejemplo, quieres saber si tu aura tiene algún problema o tienes bloqueo en algún chakra, vas a poder identificarlo. Si quieres empezar a saber qué libro deberías leer para tu más alto bien, qué cosas deberías dejar de hacer para tu más Ujú. alto bien, vas a tener la respuesta en la punta de tus dedos, ahí Para contigo. afinar esa brújulita que tenemos todos. Entonces, yo diría que este primer nivel de partida es algo que todo ser humano, no estoy diciendo que tengan que estudiar esto con nosotros, pero el tipo de forma de conectarse, o sea, el nivel de conectarse con el espíritu es algo que la humanidad tiene que tener ahora ya. Entonces, si es que no saben cómo conectarse con tu ser superior y con tus guías o con los seres de luz, súmanse a esto o busquen otro tipo de taller o lo que sea, pero tienen que conectar con su guía superior, porque es el primer paso para la automaestría. ¿Ya? Luego de esto, también tenemos, vamos a hacerlo con la Gaby el sábado, pero la Cami que está acá nos va a ayudar y a guiar En febrero. en febrero, 13 de febrero, Sí. se supone. O sea, esa es la fecha que tenemos, podría cambiar, pero esa es la fecha que tenemos, estamos teniendo gente interesada. Y la Cami nos va a ayudar a guiarnos en ese entendimiento de esta primera fase. Ujú. Y luego, solo aquellos que hayan hecho este primer nivel de la comunicación con la matriz divina pueden hacer el segundo nivel que le llamamos sanación crística ahora, y que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Tiene que ver Todo. con las formas, las energías que interfieren en nuestra vida, en los lugares donde nosotros habitamos y en otras personas. Y para nombrarla tiene que ver con magias negras, hechicería, entidades, ¿qué más? Se me olvidan las cosas, pero todos esos nombres raros que por ahí están dando vueltas y que créanme que nos afectan Tecnologías. muchísimo. Ah, las tecnologías. Muchísimo. Como dice la Clau García acá, dice, estoy leyendo, que es una persona que hace muchas cosas al mismo tiempo. En estos tiempos que estamos viviendo es demasiado necesario. La Male dice lo mismo, que la formación a ella le cambió la vida. Y dice Satia, a mí el curso de ustedes me ayudó mucho y en verdad jamás encontré algo tan completo como el de ustedes. Y en verdad yo recomiendo hacerlo completo. Muchas gracias, Mari. Qué bueno, gracias por ese comentario. A la Y sí, familia. quiero aprovechar un minuto para decir algo que creo que es relevante. Dale. La formación que damos nosotros le llamamos formación, activadores, métodos, se bien largo el nombre, pero el nombre que tenemos ahora. Eh, ¿Qué es cuál es la misión o el propósito de esta formación? No es sanarnos, sino que es anclar nuestra conciencia en las dimensiones superiores, es ascender. A todos aquellos que han escuchado esto de ascender a la quinta dimensión, que en realidad es ascender a la quinta o más, porque una vez que uno asciende se va a varias dimensiones y se vuelve multidimensional. Pero el objeto de aprender lo que nosotros enseñamos es para anclar nuestra conciencia como primer paso en todas estas dimensiones superiores y salirnos de la matrix de control que tiene que ver con todas las cosas que estamos un poco hablando durante esta conversación de hoy. ¿Ya? Ahora, para poder llegar allá, como consecuencia se genera sanación en muchos aspectos y se tiene que generar una armonización y un reajuste de todos nuestros sistemas, tanto físicos como energéticos y la relación con el espíritu. Entonces, por eso la experiencia de quienes la han hecho ha sido tan profunda, diría yo, y les ha transformado tanto la vida porque tiene ese objetivo. La mayoría de todas las técnicas y formaciones que existen en el planeta se dedican a sanar.
y además se dedican a sanar aspectos a veces muy específicos. Por ejemplo, algunas son para sanar, no sé, desequilibrios mentales, emocionales, o limpieza energética solamente, o cosas por el estilo. Y ninguna integra una serie de fenómenos que son parte... Esto nosotros lo recibimos, fue un regalo, no es algo que nosotros aprendimos en la Tierra, sino que lo trajimos, lo entregaron, venía de nosotros, de qué sé yo, pero es una tecnología universal para el despertar de conciencia. Entonces, hay una ciencia, hay una lógica, hay una tecnología detrás de esto. Y bueno, eso la hace bien, bien especial y bien poco usual. Así que quienes quieran acelerar su proceso de automaestría y de despertar espiritual, bueno, obviamente soy autorreferente, pero tú también lo puedes decir, Sí, pero en verdad adelante. es una súper, súper Buena potente base, experiencia y en poco tiempo puede generar cambios tremendos. profundos. Y lo más importante es que cuando nosotros cambiamos, el efecto que se genera en nuestro entorno es Es impresionante. gigantesco. Sí, Entonces, lo que más necesitamos hoy día son trabajadores de la luz empoderados, que estén conectados a la fuente, sin intermediario, que sea un tema importante que no nos daba conversarlo ahora, pero sería bonito conversarlo en otro momento, eh, para que estemos anclados al plan divino, estamos anclados a la fuente, al creador, y desde ahí nadie nos saca. Entonces da lo mismo lo que pase en esta o en todas las dimensiones hacia la fuente, nosotros somos un pilar. De hecho, quienes estamos trabajando en esto, que no son muchos seres en el planeta, pero la idea es que sean cada vez más, nosotros estamos anclando la luz de la fuente en todas las dimensiones. O sea, nosotros estamos trabajando en todas las dimensiones que existen en la creación. Claro, vinimos a anclarla desde la más densa para irnos hacia la fuente y mantener una estabilidad en el plan divino en todas las dimensiones. Porque lo que la mayoría de la gente cree es que cuando uno va a la quinta dimensión, todo es puro amor. Y en la quinta dimensión no solo existe puro amor, sino que también existe seres que también son medio traviesos. Entonces, bueno, no hablemos mucho de eso, dejémoslo para sí, otra explosión. conversación porque es muy interesante y creo que Creo que también sí. demasiado importante y es parte de la programación que tiene también atrapado a muchos trabajadores de la luz en el planeta. Así que Yes. estoy cansado. Yo también. Entregamos mucha información. Ojalá que se pueda grabar nomás, pues ojalá que me deje grabarlo para poder seguir compartiéndolo. De ahí te Así la va a mando ser. para que tú si la querés subir en tus redes o algo, o editar, Perfecto, la perfecto. tengáis. Y a todos los que escuchen esto, ojalá que la puedan compartir con toda la gente que se le ocurra, porque lo que hemos hablado ahora es tremendamente importante para el futuro y el presente de la Tierra. ¿Algunas últimas palabras o algún tema o algún algo? Nada, una invitación a que todos nos empoderemos, a que todos nos centremos, a que todos estemos constantemente observando, observando lo que me está densificando, lo que me está volviendo más ligera, más amorosa, que tengamos el valor de poder soltar amorosamente lo que nos está densificando y que nos demos cuenta, yo creo que eso es súper importante, cómo afecta en el todo mi alrededor lo que estoy yo pulsando desde mi corazón, sea esto denso o sea esto sutil, porque le va a llegar eso como una onda a alguien más. Entonces, personalmente yo en esta vida tratando de dejarlo de una manera mejor a como la encontré. Entonces, la invitación es a eso. Observémonos y hagámonos cargo. Y no dejemos que hayan otras energías a nuestro alrededor que nos controlen, porque nadie nos puede sacar de esa automaestría. Sí, volvámonos soberanos y así nos volvemos seres libres, porque ese es nuestro derecho por existencia. Así es. Así que sí, trabajemos esa libertad, esa automaestría. Y yo lo único que agregaría es, seamos humildes siempre de reconocer que no sabemos nada, Ujú. que nuestro yo presente siempre puede ser una mejor versión. Por tanto, seamos humildes de reconocer de que podemos aprender, que siempre podemos aprender cosas nuevas, que, que podemos ser más amorosos, que podemos generar más impacto positivo en el mundo siempre, Siempre. sobre todo cuando somos humildes. La humildad es poderosísima. Creo, para mí el concepto de la humildad tiene incorporado el perdón también.
y la gratitud. O sea, por lo menos como yo lo percibo, en verdad, pero cada uno Ujú. tiene su forma, pero tenemos que reconocer ese estado de humildad y eso nos da valor y nos da fuerza para seguir adelante. ¿Todo Así va a es. estar bien? Siempre. Mira, antes de cerrar, porque esto es muy importante y me lo venían diciendo todo el día, venía recibiendo este mensaje. Está la embarrada en el planeta. Y esta cosa no va a necesariamente, por lo menos a través de los medios de comunicación, a mejorar, sino que probablemente va a estar más caótica la cosa día tras día. Entonces, confíen, tengan fe, por ahí yo estoy poniendo hartos mensajes que estoy tratando de transmitir a través de mis cuentas. Tengan fe que todo va a estar bien, hay un plan divino detrás de todo esto, y lo único que tenemos que hacer nosotros es configurar ese estado de fe y de conexión con la fuente, con el creador directo, con la luz, con nuestra alma, que es parte de la luz del creador, y estar ahí, observante, amoroso, en paz, Ujú. tranquilidad, eh, porque todo se va a ir resolviendo. No nos asustemos, no nos desesperemos. Si tenemos que actuar, actuemos, porque claramente es un momento en el cual los humanos vamos a tener que poner límites, pero aprendamos a poner límites siendo soberanos de nosotros y siendo amorosos también. ¿Ya? Amoroso, Entonces, compasivo. amorosos, compasivos, pero aprendamos a poner límites. Ser espiritual no significa que dejar que te pasen por encima, no tiene nada que ver. Pero esas son cosas que hay que empezar a entender. Pero sí podemos ser amorosos con el cómo detener las cosas. ¿Ya? Va a estar todo bien, vean Ujú. el show, está entretenida la película, va a seguir habiendo cosas más raras y más entretenidas, así que Nuevos capítulos. sí, nuevos capítulos y no se enganchen de más con lo que está pasando en el planeta. Ujú. Ya sean su mejor versión todo el tiempo, sean amorosos con usted y comprensivos con el resto, y trabajense porque las respuestas están adentro, la única forma de salir de todo esto está en nosotros, en cada uno de nosotros. No es la época de andar buscando algo afuera, es la época de entrar y reconocernos por lo que somos. Ujú. Así Así es. que, Cami, como siempre, un placer. Besitos Agradezco a todos. enormemente compartir este espacio con tu luz y con tu gran sabiduría. Gracias a todos. Acompañen ahí a la Cami en sus nuevos podcasts en ainai, punto, no sé, com. ¿Qué tenéis? Punto ME. ¿Y de dónde el ME? Qué raro. Es como mi. Sí. Pero está bonito. Sí. Eh, y ojalá, Cami, yo te iba a proponer dos cosas en Dígame. vivo, para tener testigos. Ahora, Ay, esto no significa que lo vayamos a hacer, pero sí quería aprovechar de decirte, lo había pensado eso cuando estábamos partiendo. Uno, es que yo tengo ganas de hacer un tipo de charla seminario gratuito hablando de los temas que hablamos hoy día. Y me encantaría tener gente con la cual pudiera compartir eso. Entonces, a lo mejor tú y algunos otros activadores podríamos generar eso. ese espacio, porque esta información necesitamos seguir expandiéndola. Necesitamos que la gente tenga más entendimiento, probablemente responder más preguntas. Ujú. Entonces, no sé cómo, pero lo antes posible me gustaría hacer un tipo taller, charla o algo abierto al público, gratuito, para que avancemos en este entendimiento con más gente. Así Y lo es. segundo es que ojalá pudiéramos tener otra conversación en vivo quizás la próxima semana. Quizás para Para mí, hablar no me acuerdo cuáles fueron los temas que te dije como podría ser interesante, pero no tenemos tiempo, pero tiene que ver con la conexión con la fuente, sí, intermedios. con los falsos seres de luz, con, no sé, cosas por ahí. ¿Te Ujú. parece? Así es. Perfecto. Bien. Bueno, muchas bendiciones. Un besito a Cariños a todos. todos. Fue una linda experiencia. Que Gracias por descansen. acompañarnos. Sí. Chao, chao. Chao.